Te has lesionado recientemente del ligamento cruzado anterior o quizás ya te han operado y seguro que te estás replanteando si puedes acortar los tiempos, si puedes recuperarte antes. Pues bien, este es el objetivo de este vídeo. Te voy a dar las claves para que te recuperes lo antes posible y de la mejor manera posible, ¿vale? Con garantías y con éxito. Así que vamos a ello. Seguramente, una vez ya te has lesionado, has empezado a mirar tiempos más o menos, tiempos promedios de baja que puedes estar tras la operación o tras la lesión del ligamento cruzado anterior. Seguro que te han dicho que si 6 meses, 9, un año, el traumatólogo también te habrá dicho una cosa, habrás escuchado del fisio que te habrá dicho otra, pero esto es muy cambiante. Esto es muy personal y dependerá de la situación de cada persona, dependerá de cada contexto, del deporte que practicas, de lo que te has roto, de lo que te han operado, de cómo evolucionas en estas primeras semanas y meses y de lo que luego realmente quieres hacer. Pongamos varios ejemplos. No es lo mismo querer volver a jugar al fútbol que querer volver a jugar a pádel. Bueno, para jugar a fútbol el cuerpo requiere de unas demandas físicas superiores a lo que sería el pádel, por lo que una persona que quiera jugar al fútbol con garantías va a estar más tiempo de baja, más tiempo trabajando para tener las mismas garantías, el mismo éxito que una persona de pádel tendría en su deporte con menos tiempo, siempre hablando que todo va bien desde el primer momento. Más o menos en el fútbol, ¿qué tiempos se están manejando ahora? Pues dependerá también de la edad de la persona, de cómo se haya lesionado, del club en el que esté, de la prisa que quieran o no correr con el jugador, pero estamos viendo que de 9 meses no baja nadie. Cada vez están subiendo, por suerte, todos estos tiempos y estos plazos de recuperación, y es que se ha visto que cuanto más tiempo estés antes de volver a las demandas del juego, antes de volver a pista o al campo, pues vas a reducir significativamente la posibilidad de volver a lesionarte tanto esa misma rodilla como la contraria. En el caso del pádel, normalmente con varios meses previos antes, pues ya puedes volver a jugar. Pueden ser 5, 6, 7 meses, dependerá del nivel y de lo que hayas hecho. Hablando de una persona profesional. Si eres una persona aficionada y juegas al fútbol, pues puedes entender que no vas a estar a los 9 meses para jugar al fútbol con garantías. A no ser que te pongas en manos de un buen ratador, una persona muy profesional en este campo y que te acompañe y te guíe como si realmente fueras una persona especializada o una persona más profesional en este ámbito. Si tú, un deportista profesional, estás viendo que está tardando 9, 10, 11 meses y tiene todos los medios, está trabajando a diario para conseguir eso, tú yendo a la mutua durante 2, 3 meses y luego yendo al fisio a que te hagan masajes, a hacer 2 sentadillas, a subirte encima del bosu, aunque hayan pasado 9 meses, pues no vas a estar para jugar a ningún deporte. Entonces necesitas algo especializado y una readaptación, una movilización, todo activo desde el día 1 para que poco a poco vayas progresando, vayas cumpliendo fases, vayas cumpliendo hitos y objetivos y que puedas volver a jugar. Entonces no es lo mismo incluso de si tú te tomas el deporte a nivel más amateur porque te gusta ir al gimnasio, echar alguna pachanga, algo más a nivel aficionado con los amigos y lo que realmente te preocupa es volver al trabajo. Pues dependerá también del trabajo, pues todo este tiempo más o menos de baja. No es lo mismo una persona, un soldador que pueda estar de rodillas en el suelo constantemente o alguien que esté en la obra que una persona que trabaje desde casa, en una oficina, con el ordenador sentado. Pues todos los trabajos van a tener pros y contras para la rodilla y tenemos que adaptarnos a cada persona. Por eso un plan de adaptación específico es lo que mejor se va a adecuar a tu caso. Una vez hemos hablado y hemos comentado los tiempos de baja de la lesión del ligamento cruzado anterior, vamos a ver las claves para recuperarte antes. Y lo he querido dividir en 3 fases. Lo primero de todo, te acabas de lesionar el ligamento cruzado anterior. Estabas jugando al fútbol, se te ha girado la rodilla, has notado un crack y te ha roto el ligamento cruzado anterior. ¿Qué es lo prioritario que tienes que hacer para recuperarte antes de la lesión del ligamento cruzado anterior? Empezar ya ese mismo día. ¿Qué quiero decir con esto? Hazte una prueba, hazte una resonancia, confirma si te has roto o no ese ligamento cruzado anterior. ¿Por qué digo esto? Porque estoy cansado de ver personas que han pasado meses con un mal diagnóstico, porque no se han hecho una resonancia, han ido al médico y les han dicho que era o al hospital o urgencias y le han dicho que simplemente era un esguince, a lo mejor del ligamento lateral interno, ni siquiera le han hecho un cajón anterior, ninguna prueba ortopédica, ningún test. Y la única manera de saber a ciencia cierta si tú tienes el ligamento cruzado anterior roto es haciéndote una resonancia. Así que háztela desde el primer momento que te lesionas para confirmar o no lo que tengas roto. Y así desde ahí pues empezar a hacer un plan adecuado a tu caso. Te acabas de lesionar, te has hecho la resonancia, sabes que tienes el ligamento cruzado anterior roto, pues tienes que empezar lo antes posible con el preoperatorio. Si te fijas, un deportista profesional le suele hacer la resonancia al día siguiente,
y tardan aproximadamente una semana, 10 días en operarle. ¿Por qué dejan todos estos días? Porque normalmente tras la lesión pues hay una inflamación de la rodilla, se pierde un poquito de movilidad o de extensión. Entonces, esto es en personas profesionales. En tu caso vas a tener más semanas o más meses. Haz un buen preparatorio, consigue una buena movilidad, sobre todo la extensión, llega a la operación sin la rodilla hinchada, con buenos niveles de fuerza, empieza a trabajar el isquio, empieza a trabajar ejercicios que luego vayas a realizar posteriormente para empezar a asimilar ese proceso de aprendizaje de los ejercicios, y todo esto es trabajo que adelantas para después. Si tú haces un buen preparatorio, te podrás recuperar antes que una persona que no lo haya hecho. Tanto porque tienes un nivel, a nivel teórico de aprendizaje de los ejercicios y de lo que es la lesión, que una persona que no se ha preparado nada no lo tiene, y aparte a nivel físico vas a estar mucho mejor. Así que el primer paso para recuperarte antes de una lesión de ligamento cruzado anterior es que hagas un buen preparatorio. Te lesionas, chequeas, haces el diagnóstico y te pones en manos para hacer el buen preparatorio. Todas las personas, y estoy hablando del 100% de los casos que han hecho un preparatorio conmigo, posteriormente la rehabilitación ha sido muy sencilla, no ha habido problemas para ganar la movilidad, no se ha tenido que forzar en ningún momento, como el famoso vídeo de Neymar donde está llorando incluso cuando le están apretando. ¿Por qué? Porque se han respetado los tiempos, se ha hecho todo bien desde el primer momento, despacito y con buena letra, y esto se nota un montón. La segunda clave, una vez estás lesionado del cruzado y te quieres recuperar antes, considero que es te acabas de operar, es decir, el postoperatorio. Un segundo hito importante, empezar a trabajar es, una vez te has operado, empezar el postoperatorio lo antes posible. Tanto el pre como el post, el día 1, es decir, te acabas de lesionar, empiezas en ese mismo momento, deberías comenzar con esa readaptación, tanto para prepararte para la operación como el postoperatorio. Postoperatorio, ¿por qué? Porque si te esperas las 3-4 semanas que te puede decir el trauma, estás dejando un montón de cosas por hacer que no agilizas. Es decir, no quiere decir que tú a las 7 o 10 días o al primer día después de la operación te pongas ya a hacer sentadillas, ejercicios de fuerza y hacer burradas. No, no quiere decir esto, porque hay unos tiempos también que debes respetar, pero puedes empezar a trabajar con la inflamación, puedes empezar a trabajar con el propio edema que se haya generado en la rodilla, a lo mejor porque el drenaje no ha sido lo más óptimo y tienes pues un montón de sangre acumulada por diferentes zonas, que eso te irá yendo hacia abajo. Pues empezamos a drenar todo esto mucho mejor. Podemos empezar con movilizaciones de rótulas, podemos empezar con activaciones de cuádriceps, podemos empezar a conseguir un poquito de flexión, conseguir la extensión. Todo eso son cosas que no van a perjudicar a tu rodilla y que puedes hacer desde el primer momento. Si te esperas 3-4 semanas porque te ha dicho el trauma que tienes que hacer eso, todo esto te va a costar muchísimo más. Así que si empiezas desde el primer momento el preparatorio y te operas y empiezas enseguida, ya estarás recuperándote antes seguro que una persona que no haya hecho nada de esto. Por último, un tercer punto importante y clave para recuperarte bien y antes de una lesión de ligamento cruzado anterior es esa fase intermedia y luego esa fase avanzada para luego llegar a un return to sport, un return to play, que sería el volver a jugar al fútbol, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos que cumplir ciertas bases y ciertos objetivos en cada fase. Una fase intermedia, donde asimilemos y aceptemos una buena base de fuerza, donde empecemos a meter deceleraciones, un poquito de impactos, carrera. En una fase más avanzada, donde empecemos a hacer cambios de dirección, donde estemos con una pliometría extensiva, poco a poco introduciéndonos con el equipo o con un poquito esas tareas más específicas de tu deporte, hasta que llegues otra vez al return to play o return to sport. Si tú llevas un buen control de cargas y respetas cada fase, y en lugar de querer pasar de fase simplemente por tiempo, te basas en criterios funcionales, pues ya vas a recuperarte antes. ¿Por qué? Porque estoy cansado de ver también a muchísimas personas que llegan a los 3 meses y medio, 4, tienen una revisión con el trauma o simplemente a lo mejor con el fisio y te dicen, mira, como ya llevas 4 meses, ponte a correr porque es lo normal, a los 3-4 meses ponerse a correr. Y esto es un grave error. Si tú no has hecho preoperatorio, si tú has tardado 3-4 semanas en empezar y te quieren poner a correr a las 3 meses, pues no te va a haber dado tiempo a poder asimilar toda esa base que deberías tener para poder empezar a correr. Por ejemplo, si tú no tienes una buena extensión, todavía tienes la rodilla un poquito inflamada, o por ejemplo has empezado un mes más tarde y ya estás con 3 o 4 semanas de desventajas que una persona que había empezado desde el primer momento. Si tú antes del primer mes ya tienes lo que es inflamación, edema y buenas activaciones de cuádriceps solventado, luego empiezas con esa movilidad progresiva, vas aceptando
un poquito más de carga en la rodilla, vas dando una buena base de fuerza, pues cuando llegues a los 2 meses y medio o 3, vas a llevar 2 meses y medio o 3. Si empiezas a las 3 o 4 semanas, pues llevarás un mes, mes y medio. Entonces, esto es súper importante que empieces desde el día 1 y que no te bases solo en el tiempo. Por tanto, estos 3 puntos los considero claves para que te recuperes antes de la lesión del ligamento cruzado anterior y que no te fijes solo en el tiempo. Todo esto de aquí, ¿qué pasa? Que también se tiene que acompañar no solo de una terapia física. No solo tenemos que entrenar, tanto la pierna lesionada como la afectada como el torso. No solo tenemos que centrarnos en los hábitos, no solo tenemos que centrarnos en la alimentación, tenemos que centrarnos también en la neurología, tenemos que centrarnos en la educación, es decir, enseñarte qué pasa con la rodilla, por qué pasa todo esto. Más información de calidad, mucha más tranquilidad y mucha más confianza. Por eso es súper importante la educación y lo tengo en cuenta siempre con todas las personas que trabajáis conmigo. Sobre todo ahora que hemos abierto la Academia de LCA para todas las personas, todos los pacientes, todos los deportistas que empezáis a trabajar conmigo. La neurología también es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cómo funciona el sistema nervioso y cómo le va a afectar esta lesión y esta operación del ligamento cruzado anterior. En caso de que tengas menisco o el interno o lo que sea, pues todo va a ir sumando y debemos tenerlo en cuenta. Entonces, al final, lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener una visión holística y una adaptación global, teniendo en cuenta todos los aspectos fundamentales que involucran o que pueden perjudicar o beneficiar a la recuperación de la rodilla. Así que espero que te haya gustado el vídeo, que consideres estas 3 claves y que si te acabas de lesionar hace no mucho, que empieces ya con el preoperatorio, que si te acabas de operar, que empieces ya con el postoperatorio y que si estás en una fase intermedia o avanzada, debes tener unos criterios funcionales cumplidos y objetivos en lugar de simplemente pasarte por el tiempo para volver a jugar con éxito y con garantías. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete, dale like y a la próxima.